El Quinteto de la Muerte es una película estadounidense publicada en 2004 dirigida por los hermanos Joel y Ethan Coen. Su argumento está ubicado en el sur de Estados Unidos, en Mississippi, a mediados de los años 90, 30 años después de la lucha con la segregación racial de Martin Luther King, y de alguna manera se da a conocer la vida sureña de los negros de la época. A diferencia del clasicismo hollywoodense, su base estética no termina con el happy end esperado, ya que los protagonistas terminan asesinándose unos a otros o haciéndose daño a sí mismos. No obstante, algunas características del cine clásico que destacan es que conserva un argumento bien definido, con una situación revelada desde el comienzo, tiene diálogos audibles y una banda sonora que armoniza cada escenario, ayudando al disfrute del espectador. En cuanto a su base económica, la producción contó con una alta inversión desde el punto de vista actoral. Los personajes principales fueron interpretados por artistas con amplia trayectoria en el cine que incluso hoy siguen siendo activos y reconocidos en la industria. Entre estos se encuentran Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans y J.K. Simmons. En términos de imagen, la exposición de fotografía se mantiene dentro de lo que se considera normal, permitiendo apreciar los detalles de la imagen, y la temperatura se conserva cálida en la mayoría del film, exceptuando algunas escenas donde se recurre a la contraluz o el claroscuro, como cuando el profesor Dor, junto con la señora Monson, baja al sótano para conocerlo. Aquí su silueta se enmarca en la puerta a contraluz, generando algo de expectativa por lo que verá a continuación. Y en esta misma escena se puede apreciar por primera vez el claroscuro, cuando el profesor enciende una bombilla colgante y ante sus ojos aparecen las paredes de tierra que servirán posteriormente a ser el túnel que comunique la casa con el casino. La película cuenta con un color predominante en tonos amarillos que, según la teoría del color propuesta por Max Lusher, puede asociarse con la espontaneidad y es excéntrico, activo, planificador, heterónomo, expansivo, ambicioso e inquisitivo, y se desarrolla principalmente en 3 locaciones: el interior de la casa de la señora Monson, donde todas las paredes están tapizadas de color crema y la iluminación es amarilla entre los 2700 y 3300 grados Kelvin, proporcionando un ambiente cálido. La iglesia a la que asiste la anciana, donde los coristas utilizan trajes amarillos brillantes que transmiten energía y vitalidad, y el casino, donde trabaja Gawain mientras hace de topo en la operación. En este lugar la atmósfera se torna entre amarillo y dorado, e incluso cuando aparece por primera vez, pareciese que hay una predominancia de ese color, de no ser por la piel de los personajes que conservan su tono. Por otro lado, los directores deciden hacerle un homenaje al poeta estadounidense Edgar Allan Poe a lo largo del film, evidente a partir de su relato gótico y el tratamiento de la imagen que se le da en diferentes momentos. A medida que la situación se va complicando y los personajes comienzan a matarse entre ellos, el dominio del claroscuro se hace más evidente, generando un aire de misterio a los personajes. En cuanto a fotografía y manejo de encuadre, la mayor parte del tiempo se respeta la ley de tercios y se mantiene la línea del horizonte, exceptuando algunos momentos en los que se pretende generar tensión o drama en la escena y los directores optan por desencuadrar la imagen. Por ejemplo, cuando la señora Monson y el profesor conversan en la sala de la casa y la policía toca la puerta, la cámara parece voltearse de lado y hay una ruptura del horizonte, brindándole dramatismo al momento. Otro recurso que se utiliza en el argumento es el sobreencuadre. Un ejemplo evidente de este es cuando se presenta el personaje bulto a través de su casco de fútbol americano en plano subjetivo para dar a conocer su carácter torpe. En cuestión de plano se utiliza mucho el ángulo picado y contrapicado para mostrar las relaciones de poder entre personajes. Si bien en el sótano se enaltece la figura del profesor como cabecilla y actor intelectual del plan, materializado a través de planos en picado, en la sala principal se le ve minimizada ante la figura de Ottar, difunto esposo de la señora Monson, quien desde plano subjetivo parece mirarlo en contrapicado. Es evidente además que cuando la dueña de la casa habla de su esposo, su rostro se adquiere una iluminación extra casi dorada, producida quizás por la lámpara que está a su lado. El modelo sonoro de la película emplea la música diegética y extradiegética objetiva casi en igual proporción, siendo esta empática ante la situación y priorizando siempre el verbocentrismo. Otros elementos que se pueden encontrar en el argumento son Foley, Mickey Mousing, Narrative Cueing, Leitmotiv y On the Air. En cuanto a las leyes del clasicismo planteadas por Claudia Gorman, el film la respeta a cabalidad. En esta ocasión, el uso del sonido subjetivo es nulo.
Es común encontrar que el sonido rompa la barrera entre lo extra y lo diegético, pasando de uno a otro y o sirviendo como transición entre escenas. Cuando la banda comienza la excavación que los llevará hacia el botín, suena una canción que sirve como factor de continuidad, una de las leyes de clasicismo planteadas por Gorman, pues conecta las escenas de la excavación y desecho de escombros, haciendo un salto en la temporalidad y dando la ilusión de que llevan muchos días de trabajo y el túnel está por terminarse. Cabe resaltar que esta pista cumple la función de leitmotiv dentro de la película, pues cuando los personajes se reúnen en la casa del Waffle para conversar acerca del despido de Gawain y el modo de proceder ante la situación, la canción suena en el fondo del local en un tercer plano casi imperceptible. Por poner un ejemplo donde se puede escuchar el sonido diegético sumado a otro elemento, es cuando dos sujetos llegan en un carro a la tienda de donas del general. Al principio parece que el rap que está sonando es extradiegético, sin embargo, cuando los sujetos abren la puerta del coche, aparece el efecto on the air, donde se infiere claramente que el sonido proviene del auto, pasando a ser diegético en el argumento. La música extradiegética utilizada es empática en las situaciones que se presentan en escena, respetando la ley de lo que podría considerarse inaudible según Goldman. Por citar un caso, cuando la banda logra ejecutar el robo, el profesor propone un brindis en el sótano por lo que lograron conseguir y en ese momento suena una música inspiradora acompañando la situación. Otros casos similares son cuando el profesor recita la poesía de Poe o cuando la señora Monson habla de su difunto esposo. Entre los demás elementos del universo sonoro que se pueden encontrar dentro del argumento está el Mickey Mousing, en la escena en la que la señora Monson interrumpe en medio de la excavación del túnel. También se puede apreciar en una ocasión el narrative cueing, cuando el director del coro de la iglesia señaliza con las manos el ritmo y el compás al que deben ir los cantantes, creando una especie de coreografía con la música gospel. En términos generales, la música respeta las leyes del clasicismo planteadas por Gorman, de las cuales ya se han mencionado algunas. El primer factor de invisibilidad funciona en la música extradiegética, pues no se sabe de dónde proviene. Un caso muy evidente, que es otro leitmotiv dentro de la obra, es cuando suena la canción Shine on Me, que acompaña el trayecto de la señora Monson desde la comisaría hasta su casa, luego que los oficiales le permiten quedarse con el dinero. La música funciona también como factor de unidad, pues siempre mantiene el estilo de la película. Por un lado, la música sureña estadounidense que acompaña las escenas donde aparecen los ladrones reunidos en la planeación y ejecución del plan. Por otro, la música gospel presente en el entorno de la señora Monson y sus escenas en la iglesia. Además, uno que otro rap que adorna las escenas que protagonizan los negros, como cuando van los sujetos en el carro a la tienda de donas del general, o cuando se muestra a Gawain trabajando en el casino flotante. Por otro lado, el montaje es completamente clásico y se pueden ver elementos como el flashback, el plano contra plano, en las conversaciones entre dos o más personajes, manteniendo la ley de la mirada. Aunque en ciertos momentos pareciese que el montaje pasa a ser en el plano, la profundidad de campo es poca, enfocando siempre a quien está más cerca de la cámara. Las transiciones entre planos por lo general son a partir de cortes en seco, aunque también se pueden apreciar fundidos a negro, como cuando el profesor se cae del árbol y cae inconsciente, o encadenados, como se nos presenta al principio de la película. Estas transiciones o saltos en la escena permiten a su vez hacer elipsis de tiempo y permiten darle continuidad a la obra, omitiendo detalles poco valiosos. Hay dos movimientos de cámara que me gustaría resaltar. Uno es un giro panorámico de 360 grados cuando la señora Monson llega en medio de la excavación del túnel y con este movimiento se logra apreciar la preocupación de los rostros de cada personaje, desde el gato en la escalera, pasando por Gawain en primer plano, que da una señal con un silbido a los que están en el túnel. Luego en plano medio refleja el apuro de los que están en el túnel para salir, hasta la cara del profesor en primer plano y su expresión expectante a que puedan ocultar todo antes de que entre la dueña de la casa. Este movimiento genera cierta tensión y nerviosismo al espectador en cuanto a la situación por la que pasan los personajes, por lo que su intención está bien lograda. Además hay un plano incierto detalle del profesor apagando con celeridad la grabadora, que es la que produce la verdadera música que supuestamente están tocando. Y el otro movimiento es una secuencia estática en la cual se ve el recorrido del gato al final, cuando se dirige al puente a deshacerse del dedo. Finalmente, en cuanto al vestuario, puede decirse que es realista, pues pertenece a la época y el contexto y va de acuerdo con la personalidad de los personajes, denotando su modo de ser. Asimismo, va de acuerdo a los colores predominantes en la película, los tonos claros, beige y pastel, y se adecúan con la iluminación de cada escenario.